Ya le moví el tapete. Sí. Doctor, doctora por la universidad. ¿Qué hay detrás de cada familia en El Salvador? Güey? Es bonito leer el currículum de alguien con un currículum así, ¿verdad, Chino? Por eso me estoy deteniendo en leer su currículum. Son miembros de la Academia Salvadoreña de Historia y además de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina. Eso me llamó la atención. Sí, recién. Sí, sí. Ajá. No, la Asociación Alemana de ¿dónde está esa asociación? ¿Cuál es el fin? Tiene su base en Alemania. Ajá, el propósito es hacer estudios sobre América Latina de parte de cientistas alemanes, de académicos alemanes, ¿verdad? Uh-huh. Hemos hablado ya varias veces aquí en el programa sobre esto, porque además es un rol sobre la historia, pues, porque además es un rol de ustedes, como miembros de la academia. La academia tiene una misión de promover, yo dije al principio, de custodiar o guardianes de la historia. O sea, es uno de los principales objetivos, divulgar, promover estudios de historia, la investigación y por supuesto, la defensa de nuestra cultura y nuestra historia. Entonces, sí, por supuesto. Nosotros nos hemos percatado que a los salvadoreños les encanta, les apasiona mucho su historia, les gusta mucho su historia, pero lamentablemente la historia ha solido estar restringida a círculos académicos. Y suele suceder todavía en la actualidad, círculos académicos bastante cerrados. Uno de los propósitos de la academia es sobrepasar esos límites y llegar un poco más allá, ¿verdad? ¿Y por qué se da eso? Digo, porque llama la atención. ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué llama la atención? Digo, que no se propague más. Porque eventualmente, por ejemplo, los medios de comunicación no se prestan demasiado para invitarnos. No, es una especie de broma. No, al contrario. Lo que quiero, a donde quiero llegar es que gracias a programas como estos es que nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con las personas. Y ustedes lo saben muy bien. Cuando conversamos, que se convierte más una cosa que más que una cátedra de universidad, se convierte en una conversación más familiar. Hay más comunicación con las personas, hay comentarios de la audiencia. Yo quisiera verdaderamente aprovechar para agradecerles a ustedes su invitación. Y sobre todo porque es la primera vez que venimos aquí como la tribu. Sí. ¿Verdad? No, y bueno, ahorita lo vemos como una oportunidad interesante el tema de la Navidad, porque siempre hay historia que rescatar y conocer, pero además a mí me interesa saber también el estado
digamos, vaya, de lo que están haciendo ustedes como investigadores, pues, y como miembros de la academia. Fíjate que, en corto, ¿verdad? Sí. La historia, la Academia Salvadoreña de la Historia, por ejemplo, es la primera academia de historia en Centroamérica. O sea, es la más antigua, ¿verdad? La de nosotros es del 8 de febrero de 1922 y luego Guatemala en el 25 y las que siguen. Entonces, obviamente las historias de la academia, este formato, eran en primer lugar, digamos, ahí estaba la gente, digamos, los intelectuales de la época, que muchos de ellos no eran historiadores, sino que eran gente que les interesaba la historia, les interesaban los temas culturales. Obviamente solo eran hombres, ¿verdad? Obviamente por ese momento, ¿verdad? Hoy en día, o sea, al cumplirse los 100 años de la Academia de la Historia, pues tenemos a bien decir que tenemos la primera presidenta, ¿verdad? O sea, mujer presidenta, historiadora de carrera, porque antes no había, ¿verdad? O sea, no había habido un presidente que era historiador de carrera como tal, ¿verdad? Es curioso, y hoy mismo sí tenemos mujer e historiadora de carrera, porque también las academias han sido, de alguna manera hay que decirlo, una especie de grupo elitista, ¿verdad? De la historia en ese sentido, ¿verdad? Pero ha ido cambiando a partir de quizás de mediados de los 90, con la inclusión de cientistas sociales, historiadores, en general, la carrera de historia, la carrera de historia también de la Universidad del Salvador y de la Universidad Tecnológica, hay que decirlo, que es privada, que tenía la carrera de historia, y a partir de ello, pues, ha habido, digamos, un nuevo paradigma, si le podemos decir, en cuanto a la academia como tal, ¿verdad? O sea, una academia hoy de siglo XXI. Bueno, hoy no vamos a hacer una cátedra universitaria ante un foro, no. Pero sí quisiera entender un poquito, y ese es el objetivo de la plática hoy, tratar de hacer una reseña como para preparar un libro, porque yo no sé qué documentos escritos hay sobre la historia de la Navidad o la Navidad, desde que no sé cómo viene desde la... desde que nació Jesús. No, desde la corona, ¿qué pasó? O sea, que nos trajeron los españoles, yo no sé cómo. Claro. Hay algo, porque aquí, si no, pues construimos un nuevo documento nosotros aquí en el programa. O sea, pues la base de un documento, porque... pero partamos de eso. ¿Hay algún documento, libro, ensayo que hable sobre la Navidad en El Salvador? Que recopile eso como lo estás diciendo, no. O sea, antes de cuando me hablaba Ricardo la semana pasada que había que preparar el tema de la Navidad, yo decía, bueno, no, increíble, no existe. O sea, hay documentos que te mencionan cómo se celebraba la Navidad en la época colonial, cuál es la tradición de la alimentación, que Ricardo muy bien lo sabe, cuál es la tradición familiar, cuál es la tradición, por ejemplo, desde las cofradías, ¿verdad? Cuál es la tradición, obviamente, desde cada una de la familia. Entonces, no está escrito eso. Está escrito. Y, por ejemplo, el siglo XX, que es el que ha tenido los grandes cambios de la Navidad, los que vemos, por ejemplo, alrededor. Ahora mismo estoy viendo una conífera, que es un árbol de Navidad, ¿verdad? Traído o sea, son elementos traídos de... Y esos son frutos de verdad, pueden tomarlo. Ok, ¿qué son? Es una especie de coyol, pero de una región de Charatenango. Que es una jícama, pero la pintamos así de dorado. Pero bueno, la tradición del árbol. Vaya, pero entonces que... Ahora, el árbol originalmente tenía frutos más que regalos, por ejemplo. Eso hay que decirlo. Hay una referencia, por ejemplo, Herbert,
de mediados del siglo XIX, en que se describe que cuando hubo árbol, porque el árbol es también posterior al nacimiento, por ejemplo, en cualquier caso, si había algo con que adornar el árbol, era con frutos, que a veces la gente se lo robaba. Eso es algo que también dice José Mía, por ejemplo, para el caso de Guatemala. Aquí cuando se habla de Navidad, hay que hablar de un proceso. Esto es como hablar de la independencia. Sí, porque va cambiando. Yo creo que en primer lugar, hablar de la Navidad es una fecha del calendario litúrgico, una fecha del calendario que también hoy en día es parte de nuestro calendario civil, ¿verdad? Sí. La fecha importante es que celebramos, que conmemoramos la Navidad, la Semana Santa, el Día de la Cruz, el Día de Muertos y, por supuesto, todas las fiestas patronales que se celebran alrededor del Salvador, en cada municipio, en cada cantón, en cada caserío, está vinculado a la fiesta religiosa, ¿verdad? Bueno, pero entonces, a partir de ello, la Navidad, pues, es la conmemoración, ¿verdad?, del nacimiento del Hijo de Dios, ¿verdad?, para los cristianos. Pero yo quiero hacer el ejercicio de construir ese documento, porque, por ejemplo, Heriberto dice que no hay un como tal, no hay voz, claro, no hay referencias, tú tenés algo sobre yo lo que quisiera, ¿cómo sería el proceso para hacer ese, empezar a escudriñar un poco históricamente y qué nos hemos robado de la Navidad, qué tradiciones nos hemos apropiado y qué cosas hemos también tropicalizado y hechas como nuestras, pero ¿cómo sería ese Yo proceso? creo que temporalmente podríamos establecer al menos 4 momentos. Un primer momento referido a la era colonial, de cuando se nos trajo las costumbres, la práctica de la Navidad como parte de la tradición cristiana, el momento de la evangelización y desde ahí. Un segundo momento a partir de la independencia y de la república, en que la celebración sufre algunas transformaciones. De hecho, yo contextualizaría esos cambios relacionados con el conflicto iglesia-estado, ¿verdad? y los primeros gobiernos liberales de la república. Por ejemplo, en el diario oficial, en la Gaceta, a mí me llama la atención que esos primeros años casi no aparecen referidas celebraciones. Es interesante porque tendría mucho que ver con ese conflicto que refiero. Un tercer momento, ya iniciando el siglo XX, en el que además se produce el crecimiento de las ciudades. Yo creo que hay que decir que el fenómeno de la Navidad, como la vemos en la actualidad, tal como este fenómeno del tráfico, de la trabazón, es un fenómeno urbano. Eso nos puede dar una pista de cómo efectivamente el fenómeno se transformó. San Salvador para 1821 una ciudad relativamente pequeña, con mucho tenía unos 15,000 habitantes, para que nos hagamos una idea de la gran diferencia que hubo respecto del crecimiento de las ciudades. Y un último momento que digamos que tiene alguna relación con el anterior, que tiene que ver con el desarrollo de los medios de comunicación, con el desarrollo los medios de comunicación, porque gracias a los medios de comunicación es que se comenzó a introducir la práctica esa del árbol de Navidad, de los adornos, de Santa Claus, ¿verdad? Y un último periodo, decía, pues que en donde la Navidad tiene una connotación marcadamente pues religiosa, pero igualmente comercial. Mercadológica, ¿verdad? Me gusta cómo estamos haciendo, ya viste, 4 capítulos. Colonización, independencia, el comienzo del siglo y el desarrollo de los medios. Sí. El marketing de la Navidad podría ser. Sí, ¿en qué fecha ubicamos ese último? Y de hecho ahí podríamos agregar un fenómeno más, el hecho de que de la transformación de la iglesia, ¿verdad? Intento encontrar las palabras. Ya no, la introducción, por ejemplo, de la iglesia evangélica y la fortaleza que ha cobrado la iglesia evangélica también transforma la celebración. La Navidad ya no significa lo mismo, ¿verdad? Ya no significa lo mismo. Y sobre todo, pues, mucha gente que también es, digamos, que profesa otras religiones, no necesariamente la católica. Sí. Entonces, así como se han ido perdiendo prácticas, hay prácticas hay prácticas que se han transformado y hay prácticas que se han perdido o que se han perdido por estas razones, ¿verdad? ¿Y hay algún punto de inflexión en que la Navidad pasó a ser más comercial que religiosa? ¿Se puede poner un punto de partida? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. La pregunta con la que deberíamos de iniciar en
sea parte del libro del siglo XX. Ustedes tienen que ir a indagar aquí. Sí, no, de aquí se van a ir a buscar la verdad que me todo, siento como en un jurado de tesis, ¿verdad? Es que aquí los tenemos con engaños a todos los invitados. Sí, ya veo. Pero fíjate que en la... Recuerdo haber estado investigando en la hemeroteca del Museo Nacional de Antropología, en los periódicos, que hay una hemeroteca fantástica en donde hay periódicos desde inicio del siglo XX, buscando lo más temprano que aparece la figura de Santa Claus, ¿verdad? Entonces será más o menos en los años. Sí, exacto, en El Salvador. Espérate, paréntesis, ¿dónde vas a buscar eso? Yo puedo ir a buscar un periódico de 1930. ¿A dónde voy a buscarlo? En la hemeroteca, bueno, de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Pero está habilitado. Sí, está habilitada en el espacio que tienen hoy en día, ¿verdad? En el espacio que tienen hoy en día. Entonces vas y dices, mire, entonces quiero ir a ver la hemeroteca. Estoy buscando el periódico tal y tal de tal fecha. Tenés que ir con la fecha. Si no, pero yo me voy a poner el 20 de diciembre de 1900, un periódico del 20 de diciembre de 1940. Sí, por supuesto, por supuesto. Y no está en digital y no puedo buscarlo digitalmente. Fíjate que no, porque ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que los periódicos como este que tenés aquí enfrente, ¿verdad? Como el otro que tenés ahí, y el otro, ¿verdad? Estos tres periódicos, resulta que no podés digitalizarlos porque ellos son los dueños de los derechos. Bueno, de hecho, ahorita están digitales. Están pero yo no puedo digitalizar, por ejemplo, el diario de hoy o la prensa gráfica de hace 100 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen los derechos. Pero no se puede conseguir permisos. No puedes, o sea, porque ellos son los dueños de los derechos. Lo que puedes hacer es que la hemeroteca, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, del Museo Nacional de Antropología, los tiene por año, o sea, tiene estas grandes colecciones. Vos como investigador vas ahí y digo, bueno, quiero diciembre de 1935 y ahí te lo prestan y si vos querés hacer una imagen, te lo llevan te lo llevan en físico, en papel. Sí, en papel. Aparte, no sé, porque hay ciertos periódicos que ya no permiten ni siquiera tocarlos y el trato también, la manipulación es bien específica con un equipo distinto, entonces no sé si al digitalizarlos también se termina de dañar más el papel. Con microfilms. Lo que pasa es que lo mejor sería digitalizarlo. Lo mejor sería digitalizarlo en algunos casos, ¿verdad? Pero hay periódicos como los que ya desaparecieron, que son periódicos que duraron 10 años, 5 años, eso sí, algunos están digitalizados. Algunos están parte del proceso. Por cierto, ¿verdad? algunos están resguardados en la biblioteca, en nuestra biblioteca, en la biblioteca de la Academia Salvadoreña de la Historia. Sí. Perdón por el paréntesis, pero creo que es importante conocer también el proceso de investigación. Pero entonces, eso es súper importante. Pero entonces venís Santa Claus. y entonces tenés la oportunidad de ir, cualquier persona, de pedir ese documento y hojearlo. Puede y ver y le puedes tomar una foto. Sí, por supuesto. Obviamente siguiendo las reglas que tiene cada archivo, cada hemeroteca. Y me llama la atención lo que acabas de decir. Si alguien tiene un periódico, entonces no lo puede digitalizar, en teoría. Sí, es que depende si lo vas a comercializar, si lo vas... O sea, son un montón de cláusulas, ¿verdad? Cerramos el paréntesis. Entonces, vamos a buscar ese periódico. Entonces, empezá a buscar a Santa. ¿Cuándo salió la primera vez? Me voy a buscar a los periódicos de diciembre, ¿verdad? Hoy tendríamos que buscarlo en agosto, ¿verdad? Porque... No, hombre, antes. Bueno, no sé, ¿verdad? En junio. Entonces te vas a buscar los periódicos de diciembre de la década de los 30 y encontrar la primera figura de Santa Claus, ¿verdad? Entonces decir, bueno, aquí es donde aparece y probablemente sea una figura no como la veamos ahora, sino que una mezcla ahí de Papá Noel, Santa Claus, o sea, y así es como se va construyendo. Lo que es importante del tema que estamos hablando, en este caso la Navidad, es que es una celebración, es una conmemoración, pero eso quiere decir que es una tradición y las tradiciones no son estáticas, las tradiciones se van transformando. Cada día, hoy el árbol que tenés aquí del año pasado no tenía esos frutos que hoy me decís, ¿me entendés? O sea, le van agregando. Entonces, la tradición se va cambiando. Todos podemos conocer la tradición de nuestras casas y le apuesto que cada uno de nosotros va a contar una tradición diferente, ¿verdad? Que comía chompipe, chompipollo, tamales, pierna de cerdo, mi preferida, ¿verdad? Que las uvas, que las manzanas, hoy las encontrás todo el año. Entonces la tradición se va transformando, se va cambiando, pero eso no quiere decir
de que, o sea, se va manteniendo, pero con otros elementos nuevos. Y con estos elementos nuevos es cuando llega, que hay que decirlo, o sea, el siglo XX es el siglo del capitalismo, ¿verdad? Y obviamente el XXI. Entonces, dentro de ese capitalismo es donde podemos ver esta Navidad comercial totalmente, ¿verdad? Que el hacer feliz a otros es compartir, pero solo compartir con regalos, no compartir con cuando debería ser compartir, así como estamos nosotros acá, que estamos dialogando, que tenemos una tertulia, que podemos tener una comida. Entonces va cambiando todo ello. Yo creo, Herbert, que hay que decir que también hay permanencias, es decir, hay cosas que se mantienen. Claro. Y ojo aquí, porque a veces lo que permanece no es el objeto en sí, o la práctica en sí, sino el símbolo de la práctica. Originalmente, por ejemplo, más que agasajarse con regalos, el agasajo venía, el regalo venía del convite, de la posibilidad de comer juntos, ya que lo mencionás. Y, ok, para el libro, ya hablamos de cosas que desaparecen, ya hablamos de cosas que se transforman y de cosas que permanecen. Pero Herbert fue a buscar cuando empezó a transformarse. Yo me fui al capítulo 4 del libro. Sí, vos te fuiste al capítulo 4. Está bien, porque también hay que dividirlo por un montón de cosas. Por tradiciones, por tradiciones, digamos. ¿Cuándo cambió del Niño Dios a Santa Claus? Eso es importantísimo. Porque, vos sabés que quien trae los regalos son los Reyes Magos, ¿verdad? No es Santa Claus, no es el Niño Dios, pero se va transformando. O sea, en los países vecinos, como por ejemplo México y otros como España, el día de Reyes es el gran día de los regalos. En Argentina igual, ¿verdad? O sea, el día esperado de los niños era el día de Reyes. Pero ¿en qué momento? ¿Pero qué ibas a decir, siguiendo con el documento que estamos haciendo? Que... ¿Estamos haciendo documentos? Así son los tormentos. Voy a escribir doctor, capítulo 1. Doctor Martín, el chino del doctor. Bueno, también. primero hay por ejemplo alimentos que han tenido una gran permanencia. Por supuesto. Esos son los tamales. Para el caso, el tamal, si hay un alimento aquí clave, clásico, el infaltable de la celebración del tipo que sea, es el tamal. Es interesante porque además el tamal es como un símbolo de tus propias capacidades de dar, ¿verdad? Porque de dar y de tener, porque están los tamalitos sencillos y están los tamalitos a eso me quiero referir. De hecho, en la medida en que el tamal se fue perfeccionando, en la medida en que, por ejemplo, se fueron introduciendo aquí más recetas de la cocina francesa. La idea, por ejemplo, de introducir ciruelas y pasas al tamal, que son además alimentos dulces. El de azúcar. Lo dulce tiene mucho que ver con la afición esa que se cobró en Europa precisamente por azúcar, pues tiene que ver con esas transformaciones. Y sin embargo, el tamal sigue ahí. O sea que el tamal podría ser, si llegamos a una conclusión, Chino, que vas a sacarla, el tamal sería el alimento de Navidad que todavía... Más que el chumpe. Si en cualquier caso hubo algo con que agasajar a la gente, a los invitados en la comida, pudo haber sido la gallina, que ya en la época colonial era sinónimo de algún privilegio, ¿verdad? Sí. La gallina india. Para ocasiones especiales sería. La mal llamada gallina india. La mal llamada gallina india. La gallina la trajeron esa los españoles, ¿verdad? Sépase que nuestra gallina original es precisamente el chompipe. Entonces, el chompipe, por ejemplo, hizo un viaje bastante interesante en la historia de la Navidad. La historia de la Navidad del chompipe sería otra historia interesante, fíjate. El chompipe es americano, ¿verdad? Antes en Europa no se comía chompipe y menos en Navidad. Sí, ese. El chompipe es americano. El chompipe inició un viaje interesante a Europa, ¿verdad? De hecho, aquí el chompipe era visto de menos porque era la gallina de la tierra, ¿verdad? Era lo que comían los indios, ¿verdad? Los indios, entre comillas, las comunidades indígenas. Sí. Luego, poco a poco, el chompipe fue cobrando aceptación dentro del gusto y de la cocina europea y con el precedente de consumir chompipe en la cena de la Acción de Gracias de los Estados Unidos, luego el chompipe vuelve con esa nueva connotación, ¿verdad? De la celebración suntuosa de Navidad.
Ojo, que a propósito del siglo capitalista, es que nosotros también consumimos más chumpe. Originalmente aquí no se comía tanto chompipe, ¿verdad? Originalmente se comía en cualquier caso tamales o gallina. El chompipe vino después. Y después ya le decimos pavo. El pavo, sí, bueno, y algunas otras cosas. Es lo mismo, ¿no? No necesariamente. Es que el chompipe es el que se cría, digamos, en una granja silvestre o en el campo. Y el pavo es... en una industria, ¿verdad? Sí. Ya es. Sí. Y lo que decía Ricardo, por ejemplo, no es fácil preparar los tamales. O sea, no es una comida fácil de preparar. O sea, tiene que haber gente que de verdad los prepare. Entonces, hoy en día venís y ponés, o sea, digamos, bueno, nos vamos a poner a preparar tamales. No es tan fácil, ¿verdad? Los podemos preparar, pero quizá no nos va a quedar con buen gusto. Entonces, como te digo, toda esa tradición de la comida también, de alguna manera, aunque persiste, pero se ha ido perdiendo la tradición de la preparación de la comida. Mira, fíjate que yo he preparado tamales con aceite de oliva y cambiando la grasa de cerdo, porque la clave es el bodoque de manteca de cerdo. Pues eso es lo rico. Y no quedan igual, quedan a quedar igual. Quedan así veganos. ¿Y en qué momento, Pencho, habremos pasado del tamal a ponerle azúcar al tamal de sal? Es que ese es una... ese es gourmet. ¿A quiénes de ustedes les gusta el tamal con azúcar? Sí, pues sí, tamal de sal con azúcar. Pues imagínate. Tamal de sal con azúcar. Sí, que no es lo mismo que el tamal de azúcar. El tamal de azúcar es el que vos decís con pasas. No, el tamal de sal con el azúcar granulada así encima. Espolvoreada. O con el azúcar glass. No, ahí cambia, pues sí, como ahí cambia la textura, cambia, ya no es igual. Generacional. Próximamente en pastelería. Próximamente Esplenda, encima del tamal. No, por supuesto. Lo que pasa es que son costumbres de familiares, son costumbres que se van porque ambos lo traemos de nuestra, o sea, Pencho de su familia y a mí igual, en mi familia materna ahora, se lo come. Tiene que ver con todo, o sea, todo esto de la comida es familiar, ¿verdad? O sea, es en el seno de cada familia y en el seno de la tradición. Obviamente, en la tradición de la casa de su servidor, probablemente habían tamales, pero bueno, ya si mi mamá no cocinaba, era mucho más fácil ir a comprar algo ya hecho, un pavo, entonces ahí se pierde. Ahora, yo creo que hay prácticas también que son introducidas por cada generación, ¿verdad? Por supuesto. Yo nada más quería agregar que en el caso de El Salvador, el gusto por el azúcar se pudo haber incrementado en el siglo XX, cuando además el azúcar comenzó a ser más accesible. Para el siglo XVIII, por ejemplo, todavía el consumo mayor, más que azúcar, creo que lo hemos conversado en otras ocasiones, era el dulce de atado. De ahí que muchos de nuestros dulces tradicionales sean con la base del dulce de atado, con ese sabor particular que le produce el dulce de atado, que en su época era más barato que el azúcar. Ok, entonces, culinario, tenemos lo de los tamales, lo del chompipe. Bueno, aquí estamos construyendo, por ahí no sé dónde lo van a meter. O va a ser por época. Yo no sé si lo podríamos meter, o sea, cronológicamente, o hablar sobre la gastronomía de la Navidad, en torno a la Navidad, ¿verdad? Porque podría ser un capítulo aparte. Vaya, pero ¿dónde y luego están los símbolos de la Navidad. No, cuando aparece el árbol, cuando aparece el nacimiento, la flor de Pascua. Pero para ver el tema de lo culinario, ¿cómo lo pondrías, si cronológico no? ¿Dónde podríamos encontrar un documento entonces, lo que decía Ricardo, que de repente en algunos escritos te encontrás casualmente el momento de la Navidad, pero ¿dónde podrías encontrar, por ejemplo, cómo celebraban la Navidad en 1850? Vaya? ¿Cómo celebraban gastronómicamente hablando, digamos? Yo creo que los documentos que tenemos... Habría que buscar. Habría que comenzar por buscar a propósito de la hemeroteca, pero la hemeroteca creo que nos trae muy hacia adelante. El diario oficial tiene eventualmente... En el diario oficial, por ejemplo, para mediados del siglo XIX en adelante... Desde el 42. Ese sí está digitalizado. Está digitalizado y ya se refiere, por ejemplo, bastantes productos importados, incluyendo uvas y manzanas o vinos y sidras, por ejemplo. Espérate, que ese sería otro elemento. Champaña, uvas y manzana, ¿en qué momento? Eso también es tradición. No, pero ojo, antes solo habían uvas, por lo menos de lo que yo me acuerdo.
aquellas en Navidad, no solo en Navidad. Sí, en Navidad, por supuesto. Yo me acuerdo, mi papá llevaba las cajas de manzana o de manzana. Era un manjar y de ahí te olvidabas todo el año de eso. Porque hay que decir, lo que quería decir yo es que hay que tener claro que la Navidad y la celebración también está medida por la capacidad adquisitiva de las personas, ¿verdad? Es decir, quienes pudieron celebrarlo más suntuosamente, ya lo hemos dicho, era y es. Son las personas que tienen mayores posibilidades económicas, ¿verdad? Por eso donde Pencho habían cajas de uvas. No, mi papá las conseguía la caja y después las vendían ahí en el centro. Ahí vendían unas cajas blancas como de Durapax, me acuerdo. No sé si yo quiero saber en qué momento, porque vamos hablando así de la gastronomía, de los adornos, pero el entretenimiento navideño, ¿en qué momento entran los cohetes? Entra todo esto que es tan peculiar. Bueno, son muchos. Ahorita les estamos poniendo, a ver cómo salen de estas. No, al contrario. Los entretenimientos eran más variados de lo que uno se imagina. El punto de partida aquí es que imagínense el paisaje salvadoreño de hace 200 años, sin energía eléctrica, sin televisor, sin más ruido que el ruido que pudiera ocasionar el ladrido de un perro. Y la reunión familiar. Entonces, en consecuencia, el primer gran desafío de la celebración era romper con esa rutina. Y una de las formas de romper con esa rutina era precisamente con el ruido. El tañir de las campanas, los cohetes. La pólvora tiene una historia aparte. Es que creo que aquí vamos a tener que ir haciendo apartados. La pólvora originalmente es utilizada como en las armas de fuego, ¿verdad? Como un tema. Se utiliza para la celebración. Pero se utiliza también para la celebración. Tenemos referencia de uso de pólvora en El Salvador, pues desde la llegada de los españoles. Con el paso del tiempo, la pólvora en las celebraciones también se fue utilizando porque ya los españoles tenían esa práctica de celebrar con cohetes. Hay que decir que los cohetes y el reventar un cohete era originalmente una práctica especializada también. Existían los coheteros, ¿verdad? Y existían los que detonaban el cohete. Poco a poco se fue rompiendo se fueron rompiendo esas fronteras. Ayer, por ejemplo, comentábamos de cómo originalmente existía un gremio de coheteros en Guatemala. Recuérdense que en la era colonial Guatemala era nuestra capital. Entonces era un gremio de coheteros muy celoso de que se mantuvieran las reglas y las reglas bajo las cuales operaba el gremio de coheteros. Y habían denuncias de que nada menos en la provincia de San Salvador había mucha gente sin ser, que no contaba con la aprobación del gremio cohetero, que hacían cohetes y se quejaban de que muchos de esos eran mujeres y niños, ¿verdad? Sobre todo mujeres. Eso es lo que más escandalizaba, ¿verdad? Porque eso era una sociedad patriarcal, machista. ¿Y cuándo más se utilizaban los cohetes, más allá de la fiesta navideña? Porque digo, para que tener un gremio... En prácticamente todas las celebraciones en las celebraciones religiosas. Bueno, si vos te vas a cualquier población, la fiesta patronal... El cohete de vara no puede faltar. Cohete de vara, o sea, tu servidor vive en el municipio de Panchimalco y yo recuerdo ir allí acá, o sea, celebran todo el santoral, ¿verdad? Gracias. Sí, ese cohete. Todo el santoral, ¿verdad? De hecho, yo tengo una anécdota interesante que una vez me tocó, estaba en misa y me tocó estar a la orilla de la ventana en la iglesia de Fátima, allá en Panchimalco, y de repente un señor me dijo: mire, usted me va a avisar, ¿verdad? Me va a hacer así con la mano, ¿verdad? Levantada, me va a avisar cuando el señor cura diga tal cosa, ¿verdad? Y entonces yo, ¿y qué onda, verdad? Y de repente yo estaba en la orilla avisándole, ¿verdad? Y él era el cuetero. Entonces cuando el cura decía algo, ¿verdad? En una parte, obviamente, de la liturgia, ¿verdad? En una parte de la misa, pues yo tenía que sacar la mano y decirle ya, ¿verdad? Y a él encendía el cohete. O sea, una cosa totalmente organizada, ¿verdad? Entonces, está asociado a las celebraciones religiosas. Pero ¿en qué momento pasa a manipulación
Ahí es, yo creería que en siglo XX, ¿verdad? En la medida en que se comercializa más la pólvora también. Sí. Ajá, ¿en qué momento salen los buscaniguas, las guerras de Sí, eso tiene que ver con... Ahora, atención que mucha de esta tradición cuetera viene de China, ¿verdad? Sí, por supuesto, la pólvora viene fíjense de que China. Muchos de estos artefactos extraños, los silbadores, por ejemplo, yo ya he encontrado referidos silbadores para el 18, fíjate. ¿Por qué? Sí. Pues que es que originalmente era un repertorio bastante amplio. Pero con el cuetero. No era que yo voy a poner a mi niña a reventar o hacerte guerras de silbadores. Vos nunca hiciste. O sea, nosotros de nuestra generación, no sé cómo hemos llegado con los 10 dedos de la mano. Nuestra generación, ¿verdad? Porque nuestra generación fue de los cohetes de a peso, pero de hacer guerra. Es parte de la historia. Sí, es parte de la historia porque ya no es tan así. Creo, pero me parece. Somos parte de la historia por supuesto. Del siglo pasado. Y de ahí, bueno, cuando los cohetes, y de ahí la otra cosa que yo tenía es de las tradiciones, lo del nacimiento, eso viene también de esa representación del nacimiento. Andaba buscando algo que realmente pudiéramos decir, vaya, esto es bien salvadoreño de nuestra cultura y nuestra historia. No sé si el nacimiento... El reventar cohetes no es... Yo creo que, no sé si en otro lado, o lo del nacimiento. No sé. Yo creo que, no el nacimiento, obviamente, pero en la representación del nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Lo que podés ver es las representaciones en sí de las figuras, ¿verdad? Ya las figuras son... digamos, tropicalizadas, ¿verdad? De repente ya no solo es la vaca, el burro, sino que de repente ya aparece un chucho, aparece un, o qué sé yo. Antes ponían hasta un guardia. Allí, sí, ponía no solo uno, era la pareja de guardias que ponía, ¿me entendés? Sí, yo la temida pareja de guardias. Entonces también, yo creo que esa es una tradición, como dice Ricardo, muy interesante, muy interesante. Sí. Y cada vez, yo he visto por ahí algunos... Sí, aquí hay que hablar de los sincretismos, una vez más, de las mezclas esas culturales, ¿verdad? Porque el nacimiento nos pudo llegar y la representación del nacimiento, José, María, la vaca, el buey, nos pudo llegar en su versión original. Los pastorcillos. Y las pastorelas, porque es la recreación de eso en las pastorelas. Pero lo demás se lo fue agregando la gente. Eso de poner un guardia, por ejemplo, en el nacimiento, o un diablo en el nacimiento. Sí, también. Eso es bien. Al presidente. Es más también, ¿verdad? Se ponían. A Molina ponían. O los casados. Con la guayabera y su bigote. En fin. Entonces podríamos hacer un capítulo especial de eso, del nacimiento, cómo se transformó, y si hay otro país en América Latina o en el mundo. Sí, por supuesto. En Argentina ponen eso, por ejemplo, vos te recordás que ponen un nacimiento, la representación del niño. Sí, el nacimiento, sí. Pero solo así como de lo tradicional, o sea, el pesebre, el buey, la vaca. Sí, el tradicional. No con más elementos. No le agregan a Maradona, no le agregan a... No, claro que sí. Seguramente en lugar del niño Dios ponen al Pelusa, ¿no? Ponen a Cerati ahí cantándole. A los argentinos. Seguramente, pero no es... Alguien de Guatemala en el público que nos diga si en Guatemala ponen nacimiento. Por supuesto. Pero así también con personajes, o en México. En México, obviamente. Sí, es que es parte de la tradición, pero también ahí va el humor, el albur, ahí va todo eso, ¿me entiendes? Sí, yo creo, con el tema de la reunión familiar, porque yo me imagino que hace años no había tanta facilidad para movilizarse de un lugar a otro. Sí, en ese sentido tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí. Yo creo que en esas circunstancias daban cabida a que la celebración fuera una celebración más comunitaria. Yo creería que, mire, si para algo ayudaron las celebraciones históricamente fue para fortalecer los lazos, lo que se conoce como redes sociales, los lazos de apoyo comunitario o de convivencia comunitaria. Claro. Por eso es que es importante ubicarse en un El Salvador más rural que necesariamente urbano, ¿verdad? Yo lo que iba a comentar es que un elemento infaltable en la celebración es la bebida, ¿verdad? Es la bebida embriagante. Hay que decir, la bebida embriagante. Sí, en todos lados. Y eso pasa aquí en todos lados. La bebida, y sin embargo, una bebida embriagante igualmente emblemática, infaltable en nuestras celebraciones fue por mucho tiempo la chicha. ¿verdad? La chicha más que la cerveza. La cerveza igual entró en el siglo XX. ¿verdad? Claro.
Finales del 19 había. Perdón, entró ya en el siglo XIX, sí, en el siglo XIX. Inglaterra. Sí, los chapines, los alemanes, los primeros alemanes en Guatemala fueron los que metieron. La Cabro, por ejemplo, viene de ahí. Los oyentes están haciendo aportes. Ya vamos a poner algunos audios. Híjole, nos están pidiendo un corte, pero voy a leer algunos. Manuel dice, otra tradición era visitar en estas fechas a su padrino de bautizo. Sí. Para que te diera regalito. Imagínate. Sí. Hoy los padrinos no. Hoy los padrinos ni... No. O que te diera para el estreno, ¿no? Chino, vos tenés hijados. El estreno. Sí, yo tengo... Y les das algo. Vive en Argentina, imagínate. Sí, no, esa es la excusa. Ni un WhatsApp les manda. Ni un WhatsApp, nada. Es una buena razón. Pero mira, esa era una tradición bien arraigada. Pero gracias a Manuel. Pero del chino no sé por qué no debería sorprender. No, sí, el chino es atípico. Pero el padrino que no te diera el regalo de Navidad. Ese es un regalo. Uno esperaba el regalo del padrino. Sí. Pero yo no sé si ahorita todavía eso se da. Es posible yo que ni sí, siquiera en tengo el interior, padrino, ¿verdad? ¿Cómo? No. Es posible que tenga, pero que sea un padrino un poco distante. No, lo que pasa es que mi familia no es católica, no te bautizaron. entonces yo no pasé ¿Y te bautizaron en Ilopango? No, o sea, digo yo, pues, o sea... No, el cristiano se bautiza, pero no tenés un padrino como de chiquito que ponen al bebé, que le ponen agüite, y un padrino. No, te bautizas. Pues exigí un padrino. Te bautizas ya, yo me bauticé. Está a tiempo. Como de 13 años. ¿Padrino ya de te boda? bautizaste. Espérate, ¿y cuando naciste pasaste sin bautizarte? Sí, Nada. porque... Ni ninguna religión, nada. Ajá, no. O sea, seguís sin bautizarte. No, ya. ¿Y tu papá liceísta y todo, Mariano y todo? Nada, no, porque mi mamá era la que decía esa parte. Hasta el día de hoy. Bueno, hablemos del matriarcado entonces, históricamente. No, yo lo que decía, hay que deconstruir el patriarcado y después hablar. No, yo lo que le iba a decir es que eso es peligroso, pero entonces si hubiera muerto, su alma se habría quedado en el limbo. Sí. Pero menos mal que a los 13 años. Y sobre todo no me daban regalo del padrino y la madrina. A mí pero sí. de Navidad sí. Qué tristeza. De Navidad sí. ¿Quién? Mi papá me daba mi regalo y mis tíos me daban regalo, algunos. O sea que nunca saliste en una pastorela. Vos sí, Pencho. Jamás. Saliste de niño Dios, saliste, ¿ok? Ahora entendés, Pencho, ahora entendés por qué estoy tan dañada. Que no es una niña ¿Quién te ha normal. hecho tanto daño? 13 años de daño. Ajá. O sea, que a vos te decían, Y 13. niña, que no sos bautizada. Sí, ajá, yo le respondía, no. Mi mamá lo que decía cuando alguien se portaba mal de nosotros, los hermanos, decía, es que a quizás la madrina no le rezó nunca, ¿verdad? Ni el padrino, por estar viendo otras cosas. Bueno, ¿verdad? acá a mí seguro, entonces. Sí. Es que el padrino tenía la obligación de ser como tu segundo padre, pero religioso. Es como ¿verdad? el tutor de tesis, ¿verdad? Que ahorita tenemos. Y después está el padrino de Marlon Brando también. Sí, bueno, pero ese es el otro padrino. tipo de padrino. Espérate, Que esos abundan, hablando- creo. Vaya, aporten para el documento. Es que este documento lo tienen que hacer entre ustedes en la Academia de Historia. Tiene que ser un documento. De acuerdo, Las hagámoslo. Navidades Lo para, que necesitamos es el nosotros. financiamiento Ahí para la llega. investigación. Ese es el problema que siempre tenemos Sí, en estos hombre. temas culturales. Sí, ¿verdad? porque también No, vivimos, pero la ¿verdad? tribu Sí. tiene muchos amigos. No. Acá aprobamos el presupuesto rápido. Sí. Mira, dice aquí Claudia, que nos oye en Maryland, Camila, dice que ella se bautizó a los 18 y ella eligió sus padrinos. Esa es una pero, ventaja. pero porque estaba bajo Ese es otro punto interesantísimo. Los 3 millones de salvadoreños de la diáspora, cómo transforman su Navidad estando en otros espacios. Eso también hay. Pero entonces nos van a tener que mandar El tomo a 2. hacer la ¿Y investigación. quiénes refuerzo normalmente presupuestario. El gran compendio universal de la Navidad salvadoreña. Normal, ese puede ser el nombre, mira. Sí, porque ese es el tomo 2. Sí. Lo de la celebración No, migrante es el tomo 2. Sí, No, por eso, sí. pero el El gran compendio universal de la celebración navideña. Normalmente, ¿quién financia, quiénes apoyan la cultura y estos documentos? Normalmente. Mira, los centros de investigación, como las universidades tienen centros de investigación, Ahí puede ser. hay organizaciones de la sociedad civil que tienen centros de investigación, los meros centros de investigación como tal, digamos, de
no solo de universidades, sino que los que, digamos, instituciones. Los bancos veo que a veces ponen... Los bancos sí ponen algo. Sí, pero vos has les participado en algunos. Sí, en 2 libros ahí de un banco. Sí, aquí está Herbert, conseguimos. Sí, pero lo que pasa es que tiene que ser de interés, ¿verdad? El tema. Y luego la Navidad. La Navidad. No, pero la Navidad. Qué grosero. Yo creo que sí es de interés. Terminemos la entrevista ya. No, es que sabes que no es que no sea de interés para mí, lo que pasa es que sea de interés para el que financia. Entonces nosotros tenemos que ir a venderle la... No, miren, a veces tiene mucho que ver la historia. Si la historia un contenido atractivo. Pero que no sé, pero no escrito para todos estos colegas de ustedes, doctores en historia. No, escrito para el público en general, para que un poco de la historia, pero o sea, el trabajo de investigación, yo de verdad quiero hablar ya en serio, que el trabajo de ustedes, no los documentos que ustedes hacen históricos, o sea, aquí estamos tertulianos, como dijo Ricardo, pero hacer un trabajo serio sobre la Navidad. Mira, yo tengo un viejo sueño que puedes hacer. Fíjate que entonces ellos no se dejan... Yo que los interrumpo, ellos que tampoco no se dejan hablar. Sí, pónganse de acuerdo. Yo por eso, mira, solo quiero decir disfrutando el show, soy el gift de Michael Jackson con las palabras. Solo quiero decir esto. Yo, por ejemplo, pero no siempre peleamos, dialogamos. Yo, por ejemplo, yo siempre he querido llevar historia a cómic, por ejemplo. Sería una cosa muy bonita. Y creo que sería una manera muy accesible para digerible, creo que es la palabra correcta. Encontremos los contactos, hombre, si a veces de eso se trata. Fíjate que lo que te quería decir, hay un tema, digamos, puntual. Yo estaba viendo cómo se celebra la Navidad en el siglo XX en una comunidad ladino-indígena del Salvador, que es Izalco, ¿verdad? Entonces están los estudios de 1930 del antropólogo alemán Schulze Jena, que él habla un poco de lo que está pasando, pero luego vienen los estudios, por ejemplo, de María de Barata, que algo mete ahí de esto, y luego los años 70, la antropóloga Conchita Clara de Guevara también, cuando hace su etnografía sobre Sonsonate, incluye esto. Y el libro de Carlos Leiva, que también incluye alguna visión de la imaginería en cuanto a la Navidad. Y ahí están las cofradías, o sea, es un estudio... Izalco, eso es lo más particular. Exacto, es un estudio que hay que hacerlo a partir de lo que ya otros han escrito con fuentes secundarias, pero también hay que hacer una etnografía, hay que ir al lugar a investigar. Porque en Izalco, por ejemplo... Eso es solo un municipio, pero los tronos de Izalco, o sea, que creo que el primero es el 26, hay otro el 28 y hay otro el primero. Celebran el 25, hay una conmemoración con niños dioses y esto y lo otro, eso es riquísimo. O sea, la parte etnográfica de la Navidad es fundamental. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Capítulo 3. Mira, no, porque yo ando buscando algo que sea realmente nuestro. El niño Dios. Solo aquí le diremos niño Dios. No, es que el niño, es que lo nuestro es que lo nuestro está en esa diversidad de celebraciones, de elementos que hay que buscar. Yo creo que más la pregunta sería lo que ha tenido más permanencia. En cualquier caso. Bueno, venimos con aquí hay de todo, ¿no? Algunos aportes de la audiencia para el documento que vamos a hacer. Ya hablaron de un banco. ¿Hablaron de un banco? Que quieren bueno, dos doctores en historia, dice. Bueno. Ahí estamos. ¿Que quieren a 2 doctores en historia? Sí. ¿De dónde podemos conseguir 2 doctores en historia para escribir un documento sobre la Navidad? Como dijiste, el gran convenio de la Navidad. Sí. Bueno, ¿Quién se robó la Navidad en El Salvador? No, la Navidad salvadoreña, imagínate qué chulo, ¿verdad? Algo así. ¿Verdad? ¿Qué tiene? No hemos hablado de la música, por ejemplo. Imagínate. ¿Saben qué? En los documentos uno encuentra que la música aquí originalmente, al menos en el 18, más atrás aún que el siglo XX o XIX, más que un estudio etnográfico, el documento colonial refiere celebraciones de guitarra y marimba. Y hubo de alguna manera arpa, pero sobre todo guitarra y marimba. Para celebrar Navidad. Ya viste, Jenny no es el ausente. Sí. La marimba ya. De esa no es ninguna la cumbia entró ya avanzado el siglo XX, de hecho, y la cumbia viene de Colombia. Ya ves. ¿Pero y quién la introdujo, la cumbia? Pues en la cumbia tuvo mucho que ver Lito Barrientos y su orquesta. Sí. ¿Saben qué? Vamos a la pausa. Estamos con 2 doctores en historia los combos, de la Academia
salvadoreña de la historia, el doctor Ricardo Castellón y el doctor Heriberto Herbert Erquiza están con nosotros aquí. Feliz Navidad. Sí, bueno, algunos si ustedes quieren poner algunos recuerdos o algo que de repente sus padres, sus abuelos les contaban sobre esto, bienvenida a su opinión. Somos La Tribu, ya regresamos. 7986-1635. Nos dejamos con una toma de la ciudad ahorita en Facebook, Chomito. Queda el arbolito de Torre Futura. Sí. Métase al Facebook y ahí estamos transmitiendo en audio y video esta plática. Ya regresamos. Vamos a una pausa comercial, pero antes tenemos en línea a nuestros amigos de Claro, que vienen nuevamente con extraordinarias noticias como siempre. En esta ocasión nos acompaña Adrián Castro, quien tiene una noticia increíble que contarnos para los salvadoreños que residan en Apopa. Muchas gracias por este espacio. Tenemos excelentes noticias y es que no queremos cerrar el año sin darle a nuestros clientes otro gran regalo. Como saben, en Claro siempre buscamos brindar la mejor experiencia con una atención rápida, efectiva y óptima. Es por eso que Claro El Salvador abre las puertas de su nueva tienda Claro, ubicada en el Centro Comercial Plaza Mundo Apopa, primera etapa. En este nuevo centro de atención, los salvadoreños que residan o trabajen en la zona podrán realizar sus trámites y consultas en un espacio moderno e innovador, donde encontrarán un gran portafolio de smartphones y servicios que se adaptan a sus necesidades. Y todo esto acompañado de la mejor red 4.5G LTE en El Salvador. Sabemos lo importante que es estar cerca de nuestros clientes y esta nueva tienda no solo nos acerca a ellos, sino que nos permite darles la mejor experiencia en un espacio que reúne la mejor tecnología y los mejores servicios en un mismo lugar, donde encontrarán una gran gama de smartphones y equipos en promoción para prepago, pospago y Claro Hogar gracias a nuestra red with Claro y nuestras promociones navideñas. El horario de atención al público es los días lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para tranquilidad de nuestros clientes estamos tomando todas las medidas de bioseguridad. Y para que la experiencia sea mejor, en Claro hemos aumentado nuestra cobertura a nivel nacional, con el fin que los salvadoreños estén siempre conectados y sobre todo comunicados, gracias a la red más rápida del país. Claro que sí. Muchísimas gracias, Adrián, por compartir esta increíble noticia. Ahora nuestros amigos que residen en Apopa, en zonas aledañas o que vivan ahí, pueden realizar sus trámites y pueden adquirir pues también ese servicio o smartphone en esta nueva tienda del Centro Comercial Plaza Mundo Apopa. Claro que sí. Somos la tribu FM. Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón. Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Green Skin, porque tienes una piel saludable y cuero duro ante las críticas. Green Skin, con su fórmula que contiene 7 gramos de colágeno, biotina y ácido pantoténico. Green Skin, piel, cabello y uñas saludables. Salud, calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Globalcom El Salvador. Ofrecemos equipos y productos de desinfección para la prevención del COVID-19, tales como puertas de desinfección, tecnología de nebulización ultrasónica, neblina desinfectante y aspersión rocío, bolso y stick de desinfección a base de rayos UVC, medidores de temperatura, tecnología infrarroja. Global Clean, único desinfectante natural concentrado, mata el 99.9% de virus y bacterias, incluyendo el causante del COVID-19. Rinde hasta 5 veces más. Presentaciones de 1 galón, 5 galones y barril de 55 galones. Usos, hogar, oficinas, empresas, industrias y más. Mayor información al 2121-7500. info@globalcomelsalvador.com o síguelos en redes sociales, Facebook y LinkedIn como Globalcom El Salvador, Instagram como Globalcom SB. Globalcom, desinfección sin límites.
Llega la temporada de celebrar y regalar el detalle perfecto. Ven a Crif, donde encontrarás nuestra nueva variedad de canastos navideñas con opciones de vinos y licores con los mejores productos, siempre de la mejor calidad para darle a esa persona especial el regalo ideal. Visita tu sucursal Crif favorita y continúa la tradición de regalar lo mejor. Crif, un sabor diferente para cada ocasión. En esta Navidad, tú eliges. Acércate a Payless y compra el segundo artículo de igual o menor valor con 60% de descuento. O lleva el tercer artículo completamente gratis. A todos les gusta Payless. Promoción válida hasta el 27 de diciembre. Llegó la mejor época del año. Feria navideña con los mejores smartphones para hacer de todo en Navidad. Hasta con 60% de descuento. Llévate un Moto G20 por $23.99 mensual más prima. Un Samsung Galaxy A22 por $30.99 mensual más prima. O un Samsung Galaxy A52 por $50.99 mensual más prima. No te los podés perder. Contratalos llamando al 2508-0000 o en tu Tigo Store más cercana. Tigo. Restricciones aplican. Es el momento de compartir y disfrutar una taza de café rico en familia o amigos. En esta Navidad, pasala rico y que este año nuevo sea de triunfos junto al café preferido de los salvadoreños. Café Rico, el café perfecto. Y no porque nosotros lo decimos, sino porque usted lo sabe. Únete a la Christmas Revolutions con regalos más tecnológicos de Radio Shack. Ven por tu tablet Samsung Galaxy A7 a solo $275 o tu Nintendo Switch a solo $484,99. Radio Shack, innovando tecnología. Estamos donde nos necesitas. ASA es la compañía de seguros con presencia en toda Centroamérica. Contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 2133-9600. ASA, el león a su lado. En lo que metes la ropa. Ya está lista tu sopita Rico Brand. Lo más rico que puedes hacer en 20 segundos. Sopas cremosas Rico Brand. Las sopas más rápidas del mundo. Tigo Money hoy ya es para todos. Ahora podrás utilizar Tigo Money con todas las redes. Sí, con todas las redes. La billetera electrónica para todos, en la que puedes pagar, enviar o recibir dinero desde tu celular. Descarga la app en Android o iOS en tu celular y regístrate ya. Tigo Money. Comparte la alegría y el sabor de las fiestas con La Tecleña. Esta es una Navidad para compartir. ¡Oh, oh, oh! Sí, para compartir en familia y amigos con los pedacitos más delis de todo El Salvador. Comparte la alegría en la mesa con los que más amas, disfrutando juntos las delicias de La Tecleña. La Tecleña, compartiendo contigo un pedacito de tecla. ¿Con ganas de una aventura en el volcán? ¿Un tour en lancha en el lago? ¿O una clase de surf? Vive El Salvador al máximo con Experiencias Promérica. Gana una de las 10 estadías de fin de semana, todo incluido para 4 personas en Hotel Casa 1800 Cerro Verde, Palo Verde en El Zonte o en Cardedeo Residence en el lago de Coatepeque. Participa por cada $50 en compras con tu tarjeta de crédito Visa Promérica. Promoción válida hasta el 6 de enero 2022. Consulta bases de la promoción en promerica.com.sb. Banco Promérica. En Sears empieza la cuenta regresiva. ¿Ya preparaste tu lista de compras de Navidad? Encuentra toda tu Navidad en Sears. Aquí están los mejores regalos para toda la familia. Más de 51 departamentos llenos de promociones que esperan por ti. Sears, todo en un solo lugar. Encuéntranos en Centro Comercial Multiplaza. Feliz Navidad te desea el café más rico. Y no porque nosotros lo decimos, sino porque usted lo sabe. Café Rico, el café perfecto. Oh, la tribu. Escucha La Tribu de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Fuego 107.7 y en latribu.fm. Somos la tribu FM.
Estamos de regreso en la Tribu FM y te invitamos a que vengas a conocer la placita aquí en Plaza Futuras, el patio de comidas donde encontrarás tus restaurantes favoritos como Don Lee Express, Chema Falda, LJ Marisco, Santo Charro, Top Pizza y muchísimos más. Te esperamos para que disfrutes con los compañeros de trabajo, con los amigos, la familia, un concepto súper variado para garantizar que encuentras para todos los gustos. Estamos aquí en la Tribu terminando una charla interesante siempre con dos grandes amigos e historiadores además. Está con nosotros Herbert Erquicia, doctor en historia, y también Ricardo Castellón, que son también colegas. Vamos a nuestro último segmento. Estamos transmitiendo en Facebook. Ahí pueden entrar a la página de la Tribu. Somos la Tribu FM y ahí pueden ver y escuchar la plática. Y en latribu.fm en todo el mundo. Ahí hay mucha gente también escuchando en varios lugares. Gracias. Solo vamos a cerrar para tratar de darle chance a la gente. Dice Saúl: buenos días, saludos cordiales a sus invitados. Mi mamá me dice que cuando vivía en Sonsonate siempre se hacía, o se hace, mejor dicho, las posadas. Se hacen las posadas. Sí. Cosa que aquí en San Salvador, por lo menos donde yo vivo, no se hace. En Sonsonate se juntan los vecinos un día en una casa y otro día en otra, llevan velas o farolitos. Y después del acto se da marquesote y horchata. ¡Qué rico! Es rico, ¿verdad? Sí, es que eso normalmente se da en las comunidades donde hay más cohesión, ¿me entendés? Pero en un San Salvador como en el que vivimos, eso se ha perdido, ¿verdad? Yo recuerdo todavía las posadas y, como te digo, participar en las pastorelas. En cualquier caso. Me tocó de Rey Mago una vez. Sí, no, yo no, posadas no. En cualquier... Hasta hoy que veo en el nuevo, pero yo no. Lo de las posadas es bien típico en México. Pero también en El Salvador. Porque entra con la tradición cristiana. En cualquier caso, en San Salvador, si hubieron celebraciones de ese tipo, fue hace varios años, cuando además la ciudad todavía respetaba mucho la existencia de los barrios y las tradiciones se movían en torno a la figura del barrio como el lugar que agrupaba ese como espacio de la convivialidad, ¿verdad? Ya hoy los barrios prácticamente se los tragó el centro de la ciudad y ya son otra cosa, ya son casi cualquier otra cosa menos lugares de vivienda, ¿verdad? Ok, vamos a poner aquí algunos sonidos. Sonidos de la audiencia. Hola, Flavio. Buenos días, excelente plática. Con respecto a los cohetes de vara, solo me viene a la mente en mi natal Metapán, que era característico iniciar o escuchar los primeros cohetes como eso de las 4:30, 5 de la mañana, para iniciar una alborada, ya sea con motivo religioso o con motivo de alguna celebración patronal. Saludos, buen día. Bueno, sí, para la fiesta de San Pedro, Metapán. Aquí hay otro de Flavio. Buenos días, saludos. No sé por qué razón, pero mi abuelo, cuando los primos ya estábamos atormentándolo demasiado, nos pegaba una gran regañada y nos decía: esténse en sosiego, judiditos. Nunca entendí por qué me decía eso. Judiditos. Híjole. Bueno. ¿Judiditos? No, juditos, de judío. Por Judas o por los judíos. Juan dejó un mensaje. Sí, hombre, eso de los cohetes ahí en la que fuera la parroquia de la iglesia San Antonio, el párroco, el padre Osmaro Alvarenga, cada vez que había alguna celebración mandaba lanzar cohetes de vara. Y yo recuerdo que desde como los 4 años vengo oyendo que le decían el padre cohete aquí, el padre cohete allá, el padre cohete acullá, porque el padre Osmaro Alvarenga así le pusieron de apodo, padre cohete. Santa Tecla. Sí. Solo quisiera agregar algo con lo de los juditos. Fíjate que pensándolo bien puede ser una referencia al hecho de que en la iglesia, para el judaísmo no existe la Navidad, claro. No se practica como en el cristianismo. Sí, perdón, solamente. No, aquí hay otro, Raúl. Hola, Raúl. Fíjate, Pencho, que ahí en Armenia, Sonsonate, ahí las pastorelas empiezan desde el 1 de diciembre. Una y en cada barrio, o sea, y hay una pastorela por día y son celebraciones donde se habla de la palabra de Dios. Es cuestión religiosa más que todo, ¿verdad? Pero es bien bonito, pues, es más que todo dirigido a los niños.
muy sí, importante. de eso hay alguna referencia en el 19, me he encontrado yo, fíjate. Prácticamente el mes era de celebración, que terminaba, vale agregar, en enero con la llegada de los reyes, además, ¿verdad? Y era un ciclo además que se cerraba hasta en febrero cuando se quitaba el nacimiento. Sí, en Armenia, antiguo Guaymoco, ¿verdad? Sí. San Silvestre, Guaymoco. San Silvestre, Guaymoco. El día de San Silvestre, reventar. Terrible, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver aquí. Jorge dejó uno. Jorge no había aparecido, apareció. Hola, Jorge. Bueno, saludos a los historiadores. Yo no sé si porque la Costa Rica era la Beverly Hills de San Salvador, como dicen algunos chistositos, pero realmente aquí habían posadas en los 70s, principios de los 80s todavía, más que todo en los 70s eran posadas de un montón de gente, que habían casas a donde se daban regalos fabulosos, pues los señores de la Falmar, el doctor Martínez y la familia daban regalos que era lo mejor de todas las posadas y eran unas cosas solemnes, pues, o sea, no sé si fui bendito por participar en ellas, porque un montón de colonias que no había nada de eso, pero aquí sí, hombre, gracias a Dios. Feliz Navidad a todos ustedes, un gran abrazo, saludos. Gracias. Sí, no, es una tradición que se ha perdido lastimosamente por la precarización de la ciudad, ¿verdad? Es decir, era Beverly Hills. La Costa Rica. La Costa Rica en su tiempo fue una colonia. Es que ya podemos hablar un día de colonia. Es que como sentimos que eso es tan cerca, pero ya hay historia. La colonia de Costa Rica es muy bonita. Y es sí, es cierto, es un lugar muy bonito. Sí, tiene, si no me equivoco, todavía tiene su empedrado, ¿verdad? O sea, su calle empedrada, sus... bueno, lo de las colonias de ese momento es fantástico. Por eso, porque ya pasaron 60 años de eso. ¿Cuánto? 40, 50, 60 años y hay historia. Ya podemos hacer la flor blanca. La Costa Rica. Las colonias fueron la opción a los barrios. Ahí es cuando se comienza a romper precisamente la tradición del barrio. Así como ahora está comenzando a ser una cosa distinta el condominio. ¿Cuál es la diferencia entre barrio y colonia? Bueno, la diferencia viene de la modernidad también, ¿verdad? La formación barrial y por su origen además es colonial. La colonia es una versión modernizada. El principio de la colonia además es la reproducción de un modelo arquitectónico igual para todos los habitantes y la creación de determinadas condiciones para los habitantes, a diferencia del barrio que solo se había creado como... Lo que sucede ahora, perdón Ricardo, con lo de barrio que pasa a colonia y hoy condado. O sea, queremos, ¿verdad? Y cerrado además, cerrado, es privado. El barrio era abierto. Pero lo de las colonias es súper interesante. Esos parques. Pero eso habrá sido en los 50, 60. En los de los 50, de los 30 a los 50. La Flor Blanca es de los 30. Las colonias tienen parques bien chivos. Sí, la bien grandes. Estaban habilitadas ya con esa infraestructura. La colonia Centroamérica. O sea, el parque de la Centroamérica es bien icónico y es súper grande y tiene canchas de basquetbol, hasta de voleibol. El de la Miramonte, yo ahí. El de la Miramonte. ¿Y sabes lo interesante? Que eran colonias hechas para profesionales, ¿verdad? Como maestros, gente de colonias digamos, incluso dedicadas de a los militares. Públicos, los militares. Entonces, la Gerardo Barrios es colonia, se conoce que es colonia de militares. No, pero no se llama así, se llama la General Arce. Pero ahí viene en los 70. Hay otra. Viene en los 70. O sea, yo le estoy diciendo una, pero es que, o sea, mi papá me contaba eso, pero eso está, y ya te estoy diciendo. ¿Dónde queda? Vos estás diciendo la Arce, que es la que está por Copefa. Ajá, vos decís no, cuál. Yo digo, creo que eso está así como por San Miguelito y todo eso. Ahí solo chafa, es decir, que solo militares. Las colonias creería que estaban sectorizadas socialmente. La IBU, por ejemplo, que fue de las primeras colonias, era para habitaciones obreras, ¿verdad? Y fíjense que aquí hay otra historia interesante que en algún momento podemos referir. La IBU tiene ejemplos de edificios de la Bauhaus. Ese es modernismo del estilo de la Bauhaus alemana.
Pero que querían hacer los apartamentos. Los digamos. apartamentos son, o sea, Pero la para distribución. los apartamentos amplios. Sí, son amplios, la distribución. Aquí está, mira, Flavio Vaquero. Aquí es en San Jacinto. Esa es la que me decía mi papá. Hay otra militar, yo creo que por ahí es. Pero hay otro libro, podemos hacer ahí, las colonias de El Salvador de los años 50. El tema de la arquitectura nacional. Y eso que, ojo, a propósito de los barrios, originalmente los barrios también se distinguían por si en el barrio habitaban españoles o indígenas o habitaban ladinos, los mulatos. Había una distinción. Se traducía, las diferencias estamentales, las diferencias sociales se traducían al espacio. Eso es lo interesante del fenómeno de las ciudades. Anotalo para el libro y para otro tema. Mira, ya llevamos como 5 libros. Sí, pero es que ustedes no me hacen caso, hagamos libros. No, si nosotros te hacemos caso. Es que Pencho le dice si hagamos libros y lo decís bien fácil, es lo que les va a tornar a escribir y no eso es lo que hacemos. Miren, yo no me quiero ir sin contarles de una celebración que me encontré hace poco. Corridas de toros, fíjate vos. Aquí. Corridas de toros se celebraban en Navidad. Sí. me encontré. Yo creo que alcancé a ir a una. Pero es que no sé si en la feria. Es que en la feria siempre había y en el anfiteatro. ¿A dónde era el anfiteatro? Perdón. ¿Y hoy qué? Ahora era el anfiteatro Álvaro Torres. Solo como un año. No, hoy ¿qué es ese espacio? El Hospital Salvador. No, pero como es parte del hospital, ¿qué se hará ahí? ¿Qué parte? Ahí darán capacitaciones. ¿Qué habrá en el auditorio? Decimos, es que es muy difícil entrar, digamos, al recinto. Otro tipo de corridas. Sí, pero tenés razón. Ahí me acuerdo de una corrida de toros. No, pero como dices, pero lo que vos estás diciendo, Ricardo, ¿en qué época ¿En Navidad? Es? Sí, perdón, en Navidad, pero ¿en qué siglo? Este es de 1846. No es cuando fuiste vos. Y aparece también descrito para Guatemala. Corridas de toros. La Colonia América, dice aquí, era la de militares en San Jacinto. Ok, Colonia gracias. América. Alfredo nos deja un mensaje. Hola, Alfredo. Bueno, dos. Vamos a poner los dos, a ver qué dice. Hola, buenos días. Hola, la tribu. ¿Qué onda? Muchos saludos. Gracias. Yo les quería comentar que durante mi infancia, allá en la Costa Rica, las posadas eran magníficas, eran grandísimas y bien celebradas y bien alegres. Eso es lo que yo recuerdo, allá por el 85 quizás, fue la última quizás, creo yo, no sé, por ahí. Pero sí, muy buena, muy buena. ¿Qué hay otro? Hola, la tribu, otra vez. La colonia que las calles son empedradas es la colonia Nicaragua, que está a la par de la Costa Rica. Allá por el zoológico. Saludos. Y hay Guatemala. Sí, que está la Guatemala. La Costa Rica está junto a la Nicaragua, ¿verdad? La Minerva fue posterior, ¿verdad? Por ejemplo, que tiene ese pañuelo tan bonito en el parque. Donde está la Manyula en concreto. Sí. Dagoberto nos escribe y dice que felicidades por tan buen programa, pero es que son los invitados que vienen hoy. La Minerva es la que está por la Nacional. No, porque esa hay es la Libertad. Pañuelo. Ajá. Ahí por la Costa Rica. Y todo el ahí no conozco. Yo conozco el otro pañuelo. Sí. Y el pañuelo del Club Deportivo Internacional, el de la piscina. También hay un pañuelo ahí. Fantástico. Yo al pañuelo por la Nacional hasta me subía. Sí, es que esa era la divierta de los niños. El trip, ajá. Nunca se cayó, no. No. Después de los 13 de haber sido. Y cosas así, pero mira, ya cuando estaba esta tribu, lo que me gusta de esta tribu de oyentes es que son bien informados. Aquí nos está diciendo Juan que la pregunta que vos hacías, ¿qué pasa en el anfiteatro de Circo? A ver, ajá. Ahí estacionan ambulancias para la limpieza y mantenimiento. Gracias por la información. Qué lástima. No, o sea, que andan en la jugada todos. Hola. Buenos días, como siempre, un buen programa. Saludos a los invitados. Yo creo que no es el tema, pero si brevemente nos pudieran decir por qué Guatemala permite que El Salvador se independice, a diferencia del sexto estado que mencionan ellos, que es Quetzaltenango. Y porque a pesar de esa separación, hay un vínculo, o por lo menos eso me parece a mí, que sigue habiendo un vínculo bien grande entre el pueblo de El Salvador y el de Guatemala, no así como con el de Honduras, por ejemplo, es más con el lado de Guatemala. Una pregunta. Bueno, sí.
¿Por qué lo permite? Bueno, acuérdense que el fenómeno de la independencia, una vez declaradas independientes las antiguas provincias coloniales se transformaron en estados. El debate era si continuaban unidos, si se anexión, si pasaban a formar parte de otra formación administrativa de la época, o si se separaban. Al final triunfó la idea de separarse, y no se separó solo El Salvador, se separaron el resto de países, ¿verdad? Guatemala también siguió su propio camino. Y luego, ¿por qué somos más cercanos a los guatemaltecos? Bueno, hay que decir que originalmente, lo que comentábamos, Guatemala era nuestra ciudad capital, ¿verdad? Entonces, Guatemala era la capital y nosotros provincia. Pero además creo que hay algunas otras características que nos unen. Administrativamente, por ejemplo, el territorio de la antigua provincia de San Salvador, que es todo El Salvador menos Aguachapán y Sonsonate, y la provincia de Sonsonate o Alcaldía Mayor de Sonsonate, que es Sonsonate y Aguachapán actuales, pertenecían al obispado de Guatemala, por ejemplo. Entonces ahí sí estábamos unidos y estuvimos unidos todo el tiempo. Sí. Y luego culturalmente, sí, ¿verdad? La región pacífica de Guatemala y El Salvador, hasta Chiapas, tiene características culturales bastante parecidas, ¿verdad? Yo creo que es importante ahí solo recalcar dos cosas. Una, que los grandes separatistas eran la provincia de San Salvador, intendencia, ¿verdad? Sí. Entonces ellos buscaron cómo separarse de Guatemala, ¿verdad? Que es donde estaba el poder. Y lo otro es, no solamente El Salvador que hoy conocemos tiene grandes vínculos con Guatemala, sino que hay que ver Oriente también, que tiene grandes vínculos con Honduras y con Nicaragua, ¿verdad? Si no, solo estamos viendo el oeste del río Lempa. Okay. Aquí dice Saúl que el sexto estado es Chiapas. Y Soconusco, algo así. Sí, no, está bien. Sí, ese es. Vaya, hijo, no voy a poder poner todos los mensajes. Quiero ver qué dice Carlos Martínez. Carlos. Buenos días, de antemano les deseo una feliz Navidad a todos. Gracias. Excelente programa. Gracias. Solo quiero contarles un recuerdo que para mí esas épocas solo me recuerda de mi madre querida, que hacía los mejores panes con pollo. Ay, qué rico. Hablen un poquito de la comida, de los tamales, de los panes con pollo, porfa. Saludos a todos desde New Orleans. Chicas, sí, miren, yo solo quisiera insistir en que si hay un regalo, panes con pollo cajún, si hay un regalo antiguo en la celebración, en las celebraciones nuestras, es la comida. Sí. Ese es el tema de regalar comida y de convidar en la comida. Es de lo más antiguo que tenemos, de lo que habría que rescatar. Quizás es la constante en el libro. Como hoy regalas estas galletas navideñas, el rompope, hecho en casa, la rosca, las tortas estas. Sí. Yo creo que sí es. Y si se fijan, el deseo por la comida es una de las características, una de las cosas que más sobresalen en la ausencia, ¿verdad? En la ausencia. Claro. Y si no se tiene, se encuentra la manera de poder hacer esa comida. Sí, interesante reflexión, gracias, sí. Bueno, y la comida navideña que ya sabemos, ¿verdad? Sí. Hoy hemos hablado apenas de un par de cosas, pero es un repertorio amplio. Pero creo que hicimos un top de comida de Navidad, y cuál quedó arriba. Vea que los panes con pollo salieron. La gallina, el pavo creo que quedó. Tamal. Creo que quedó el pavo, y creo que en segundo lugar quedaron los panes con pollo. Los panes con... Pues sí, es que también tiene que ver todo ahí. La tradición, poder adquisitivo. Porque incluso hay familias que, ponen el pavo, pero hay gente que no se come el pavo con el arroz y la ensalada, sino que hacen el pan con pavo. O sea, tenés como llevar los $5 de pan, y hay que se haga pan es el que quiere, y que se sirva pavo tipo con pan arroz. Migueleño. Ajá. Ahora la salsa atorador. Y la salsa del pavo, que es poderosa. Vos podés clave. hacerte la cena solo chuponeando el pan. Eso es la clave, la salsa. O sea, puede ser el pavo mejor preparado, pero si no hay salsa, no es Navidad. Y lo mejor es el recalentado del día siguiente. O de que 4 días después todavía se sigue comiendo el pavo y la salsa. ¿Y todos los ingredientes del relajo son de acá o se incorporaron otros elementos? Pues la mayoría son de aquí, fíjese si lo revisa, porque si tenemos, tomate,
el tomate es americano. Pepitoria, viene del ayote, también es americano. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, hay algunas semillas que sí son incorporadas. Comino, clavo, hay gente que le pone canela, pimienta, no puede faltar. Esas sí ya son externas, ¿verdad? Pero el ingrediente más importante de la salsa, que es el tomate, por ejemplo, es nuestro. El tomate transformó por completo el mundo, ¿verdad? Ese es un mérito importante de la gastronomía latinoamericana, mesoamericana y nuestra. Sin tomate no existiría ni pizza ni ketchup, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? La salsa de la pupusa. La salsa de la pupusa, ¿verdad? Para mí son inventos recientes. Y luego la salsa de la pupusa, yo no. Y luego que la salsa del pavo en algún momento pudo haber tenido también chocolate, como lo tiene el mole, mexicano, ¿verdad? El mole poblano. Nosotros posiblemente tuvimos en algún momento mole y se perdió, creería yo. Yo soy de esa idea. Pero el chocolate nuestro, para el siglo XVI, el chocolate el cacao de Sonsonate era de lo mejor, y el chocolate es una bebida igualmente muy, muy tradicional. El chocolate caliente. Cierto, el chocolate caliente. Incluso hay gente que el chocolate caliente después de la cena, pues con el postre de la cena de Navidad. Y chuponeado con el pan francés. Después de Navidad. Sí. Pero creo que más que todo para los niños, los adultos otra cosa. ¿Alguna lectura recomendada para regalo de Navidad de la historia? De la historia en general. ¿Algún libro? Ese de la cocina me llama la atención. ¿Cómo se llama ese libro? Bueno, los dos libros de Ricardo creo que son muy importantes de lo que estamos hablando, de la tradición, de la cocina, de los recetarios, de la vida doméstica, de la vida en el... Si le decís los títulos. Sí. No te los puedes. Para más yo me los puedo, fíjate. Dale, quiero ver, pero ¿por qué los estás viendo? ¿A dónde los estoy viendo? Se llama Fiesta. ¿Cómo se llama Fiesta y Comida? Fiesta, Vida y Comida en el interior del Reino de Guatemala, que es San Salvador y Sonsonate. Sí, o sea que no van a creer que es de Guatemala. No, es El Salvador, es lo que entonces era El Salvador. Y le deberías de poner un bueno, porque en realidad tiene que ver con lo nuestro, pero como al leer Reino de Guatemala, así que uno pierde. Sí, extraño. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí, es lo que actualmente es El Salvador, es decir, las provincias de San Salvador y Sonsonate. Haceme una reseña rapidita del libro. Bueno, el libro refiere las fiestas y la alimentación en la época colonial. ¿Desde qué año más o menos? Desde la llegada de los españoles hasta la independencia, ¿verdad? Desde el siglo XVI hasta la independencia. Hace un énfasis particular en los alimentos tradicionales salvadoreños y refiere de alguna manera su historia. Pero además, en la segunda parte del libro, refiere las prácticas más usuales en la época, tanto celebraciones que se llamaban de calendario o de tabla como celebraciones espontáneas. Entonces, hay datos y bueno, y de cómo la comida está inserta ahí, pero datos interesantes. Ahí, por ejemplo, hay una tabla de celebraciones en que aparecen más de 100. Eso quiere decir que durante el año la gente, los habitantes del antiguo territorio de El Salvador pasaban sobre todo de fiesta, ¿verdad? Uno de cada 3 días. Cuando había que celebrar, cuando se podía celebrar, se celebraba. Gran herencia española. Si alguien anda e indígena, ¿verdad? Porque eso, también. Pero recetas no salen, chino, recetas no salen. No salen. Recetas no, algunas cosas se refieren, pero no aparece, porque el propósito no es un recetario, no era de un recetario. Sí, en cualquier caso hay una especie de reseña de recetarios de la época. Hay un recetario bastante interesante que me encontré para el siglo XIX que ese amerita un trato especial. Ya en una ocasión tuvimos la oportunidad de reconstruir algunas recetas y estoy pensando que podemos hacer algo parecido. En fin, es un libro interesante, no es por nada, es porque sé lo que costó y porque se hizo precisamente consciente de lo que hacía falta. Vaya, pero ¿se puede comprar ahorita? Sí, se puede comprar en la UCA, en la librería de la UCA, y también se puede comprar en línea, por cierto, y entiendo que ellos lo envían. Vaya, porque puede ser un buen regalo. Ay, qué regalo. Fíjate, creo que queda bien. Es un buen documento. Un libro de la historia. Muchas ahí gracias. me pasó regalía, o de tus regalías me pasas una comisión. Sí, hombre. No, pero vayan a la librería de la UCA. Ese libro puede ser un buen regalo. ¿Y Secretos de Familia? Secretos de Familia.
Secretos de Familia busca dilucidar, exponer el pasado familiar de los salvadoreños. Lo que pasa es que parte de estudios de la población salvadoreña, principalmente del siglo XVIII, sobre la base de un análisis que horroroso, tormentoso, porque son muchos documentos, a eso me refiero, fue tormentoso, fue mucho trabajo, pero premiado al final con hallazgos interesantes. Entonces es un análisis de libros de nacimientos, matrimonios y defunciones. Pues es posible que muchos se encuentren sorprendidos por secretos que aparecen ahí sobre algunas familias en particular. Chambre. ¿Sí? Bueno, ese también está en la UCA. También está en la UCA, sí. Vaya, pues, este estudio lo estoy continuando. De hecho, este es el primer paso del estudio que ahorita estoy trabajando sobre familias y movilidad. La idea es, por ejemplo, dilucidar cómo algunos apellidos se movieron de una localidad a otra y cuándo pudo ocurrir. Porque generalmente es como, ay, vos sos de los no sé qué, de San Miguel. Sí, no, yo eso soy de los no es sé bien qué, tradicional. de Cabañas. Ajá, o sea. Sí, eso es bien tradicional entre los salvadoreños. Un ejemplo de eso, por ejemplo. Un ejemplo son los Osegueda de Usulután, que es mi familia, ¿verdad? Entonces, yo me he encontrado sorprendentemente muchos Osegueda en Honduras, en la región minera de Honduras. Y me he encontrado, así como Oseguedas o Cegueras. ¿Y los Peña de dónde son? Los Peña, Camila. Para empezar, yo ni siquiera tendría que ser Peña. Y no tenés padrinos tampoco. Tendría que ser Velasco. ¿Por qué tendría que ser Velasco? Porque mi abuelo, en rebelión a su papá, se cambió el nombre cuando se da cuenta que mi bisabuelo tenía hijos afuera del matrimonio. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Me quito tu apellido y me pongo el de mi mamá. No pasa nada. Pencho, una familia importante del norte de San Salvador sí son los Duques, fíjate, son familia colonial. Mira. La realeza. Sí, los Duques. Sí, pero vos también tenés sangre Duque. Vaya, mi cuarto apellido es Duque. Tu cuarto apellido es Duque. Sí, mi mamá es prima de tu papá. Pero yo Duques en el 18 no me he encontrado, fíjate, ni en el 19. Posiblemente vinieron después. ¿Y qué? Añileros. ¿En qué momento habrán aparecido? Ya me interesa en qué momento aparecieron los García Prieto, que es la familia de mi mamá, los Soler, que también es la familia paterna de mi mamá. Miren, hay apellidos, por ejemplo... El apellido Callejas, por ejemplo, aparece con recurrencia en Sonsonate. Y los Callejas de un conocido supermercado son otros. Vienen de España. Es otra generación. Es otra rama. Ahí van cambiando. Y son Callejas sin ese. Sí, con ese. Y los Carballo, porque mi segundo apellido es Carballo. Yo me he encontrado Carballo como Caraballos, por ejemplo. Ahí pudo mutar. El apellido también en algún momento puede mutar. Mi apellido Galdames, por ejemplo, dicen que sí era de Chalatenango, pero también hay muchos en Metapán. Del norte de Santa Ana. Sí, del norte de Santa Ana. Sí, incluso en Honduras, porque como esa es la región, ¿verdad? ¿Cuántos temas tenemos que no, hombre, sí. Perdón, pero solo para agotar el tema del libro, la intención con el libro, con los dos libros, es además volver a presentarlos en la librería, en la Soho, que tiene la UCA en me parece que es la Cascada, ¿verdad? Sí, en enero. Así que perdonen el abuso, aprovecho a invitarlos. Sí, todos aquí estamos tertuleando, mira, y aquí podemos pasar horas, y sobre todo por lo que acabo de leer, fíjate, acabo de leer un comentario, pero es para otro programa. Saludos, se lo voy a leer para que no quede. Carlos acá después dice, saludos amigos, no eran invitados de lujo, tuve la oportunidad, y en especial doctor Erquicia, dice, tuve la oportunidad de estar en una semana muy productiva en la Academia Salvadoreña de la Historia en el marco del Bicentenario. Una pregunta un poco fuera del tema, dice, me gustaría hacérsela al doctor Erquicia. ¿Se le dio el verdadero valor en celebración en nuestro país a lo del Bicentenario? Que si se le dio el verdadero valor. El verdadero valor a la celebración del Bicentenario. Probablemente no. No. Sí, no, en mi caso no. En mi caso parece que no. Yo sin ser historiador yo creo que no se celebró como yo hubiera porque querido. No solo estoy hablando no estoy hablando de lo que el Estado celebró, sino que en realidad la sociedad salvadoreña no lo conmemoró como tal. O sea, quedó. Y yo dije, se conmemoró incluso más el centenario del 11, de 1811. Es que yo hace años decía que esto y lo otro. ¿Qué iremos a hacer como sociedad y como país en el Bicentenario? Yo creo que nos tomó
la pandemia y otros tipos de cosas, ¿verdad? Pero y Centroamérica también tuvo el mismo... Fíjate que no. Por ejemplo, Costa Rica lo celebró, o sea, ellos desde hace 10 años antes del Bicentenario empezaron a hacer investigaciones, a hacer esto, libros y lo otro. Bueno, y lo mismo en el caso de Guatemala también, pero no tanto. No, pero yo estoy sí, nos comieron. Yo solo quisiera agregar que quizás incluso se celebró más afuera. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de montar con un colega. Y además tuve la oportunidad de montar con un colega de la Universidad de Múnich un evento que fue apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, y lo hicimos en Berlín, en la sede del ministerio, con la participación de universidades y colegas de distintos países. Es una lástima que una vez más este tipo de cosas se celebren más en otros lugares que en los nuestros. Sin embargo, lo importante de esto es que no solo es la fecha, no solo es 2021 que había que conmemorarlo. O sea, nosotros seguimos investigando sobre el tema de la independencia, seguimos investigando sobre los levantamientos de 1811, 1814, porque hace muchísima falta conocimiento sobre ello también. Otro tema. Y si sigo por él, aquí me están reír. Poné mi audio, dice aquí. No, hombre. Ponelo. Y Guillermo Maldonado dice que mi vida está buena que le pasó lo mismo que a vos, que él no debería ser Maldonado, él debería ser Ara, dice. Imagínate, pero ¿sabes qué es lo peor? Que yo me doy cuenta y yo me entero hasta hace 2 años cuando fui a visitar a mi familia de México. Que me explicaron, que me dijeron, ¿y vos por qué? Ya sabes por qué sos Peña y yo, y por qué nosotros somos Velasco y yo. No. Y ya me sentó una de mis primas. Es que mi abuela, mira qué drama. Cabal. Mira qué casaca. Saludos a Guillermo Maldonado. Eso sale para novela histórica. Sí. Vaya, voy a poner este último que me ha puesto como 3 veces. Por favor, poné mi audio. Yo lo pongo con gusto. Buenos días, la tribu. Último, ya. Pero y eso del pavo que no es tradición gringa. Yo pensaba que acá en El Salvador siempre había sido la tradición del pollo, comer pollo, pollito, panes con pollo. Pero eso del pavo creo que es una tradición gringa que hemos agarrado nosotros. Sí, eso dice. Pencho, por favor, preguntarle de dónde venimos los montanos. Una vez hicimos un programa ya de eso. Bueno, tenemos que irnos. Pero lo puse. Pero ya explicaste el Chompipe. Del Chompipe ya dijimos que vino sobre todo de Estados Unidos, que hizo un viaje largo. El pavo. Por todo que podemos hacer un programa entero de los que no tienen el apellido que debería, pero todos están contando ya sus tristes historias. Pues dice que aquí hay hijos de uno, de otro, de otro programa. No, hombre, hasta el padre metiste. Como dice nuestro buen amigo Pedro Escalante, es que en El Salvador cuando empezás a remover el árbol genealógico, ahí sale el hijo del cura, el hijo del el hijo del otro. Tiene razón, pero esa es la sociedad. Esa es la sociedad no solo salvadoreña, sino que así es. ¿Verdad? Sí. Así es. Bueno, saben que los que no son hijos les dicen padres y los que sí son hijos les dicen padrinos. Exacto. Así que miren, es sorprendente. Sorry si quebramos esa. No, es sorprendente en los documentos padrinos que más parecen padres que padrinos. O en testamentos en que hay padres que tienen criados que parecen hijos. Yo conocía a los hijos del padre. Bueno, lo último, el padre, el cura Mateo Cornejo de San Vicente, ¿verdad? Que siempre lo menciono, en su testamento de 1760, deja un montón de dinero para la señora tal, para su ahijado tal. O sea, eran hijos, pues. No andes creyendo que, vea, tenían un montón de ahijados. Ya. Pero no se trata de hablar mal de la gente, es la historia y eso es lo que nos y a eso es lo que nos dedicamos y con fuente, ¿verdad? Y que no es Arial 12 ni Times New Roman. Vamos, hay una canción. Arrepiéntanse. Hay una canción que resume la plática de hoy. No puede faltar, aunque sean casi las 10. Démosle, vamos, que suene. ¿Qué será esa luz en el cielo? ¡Oh, es Santa!
It's beginning to look a lot like Christmas en El Salvador. Los guardianes de la historia en el programa de hoy, y recordar cómo se vive en esta tierra. Llegó el momento de recordar las Christmas en El Salvador. Hay que crear un documento con nuestra tradición. Heriberto Erquicia y Ricardo Castellón. En los 30 apareció un señor con barba. Antes se pedían regalos a los Reyes Magos. Muchas costumbres nos vinieron desde España. ¡Ole! Llegó el momento de celebrar las Christmas con mucho sabor. Los tamales que nunca faltan, el chompipe con su salsa, aunque la gallina es algo más nuestro. El comerse unas manzanas y uvas como tradición. Cohetes, metralletas, estrellitas, palometas y uno que otro silbador. Santa, ¿qué nos trajiste? Nada. ¡Oh, oh, oh, oh! De algo estoy muy seguro, y es que en la noche de mañana cenaremos tamales y chompipollo. Antes era marimba, ahora la cumbia. Muy bien. Buenísimo. ¡Bárbaro! Chacarita Records con cuotas y todo. Y Franco Natra. Echen el momento. Buenísimo. Franco Natra. Al principio. Al inicio de Franco Natra. Franco Natra, que es el que cantaba en la canción. Sí, es un nuevo Chacarita, nuevo fichaje, Chacarita. Nuevo fichaje. Frank Conatra. Sinatra y Conatra. Este es Conatra. Lo vamos a invitar a la presentación del libro, fíjate. ¿De dónde es? ¿De dónde es Frank Conatra? De Nuevo Lourdes. El otro de Nueva York, este de Nuevo Lourdes. De Londres, Colón. Saludos entonces, Frank. ¿Está ahí o no? Sí, aquí estamos. Bueno, gracias. Chacarita Records, una canción hecha en el momento. Sí, muy bien. Y con la magia y la creatividad de Milo Villatoro. Gracias. Bueno, a ustedes gracias también por la visita. Siempre un gusto. Espero que antes de que te vayas hagamos otro tema, porque regresás, bueno, vos terminaste ya el doctorado en Alemania. Sí, era un postdoc. Postdoc. Sí. No, gracias a ustedes. Sí. Yo quisiera agradecer a nombre de la Academia Salvadoreña de la Historia que siempre nos permitan participar de estos espacios. Quiero agradecer también a la audiencia porque de eso se trata. Estos son puntos de encuentro entre ustedes y nosotros y si para algo sirve nuestro trabajo es para conversarlo con ustedes, para compartirlo con ustedes. Que el año que viene sea mejor y en la medida de lo que cabe, mucha felicidad para todos, ¿verdad? Gracias. Gracias, Ricardo igualmente. Y Herbert, gracias a los dos por venir. Gracias. Primo, gracias, primo. Sí, gracias, primo. ¿Sos de cuarto apellido Duque? Sí. Mira, o sea que en las posadas iban juntos ustedes, ¿eh? No. Estoy viendo cuál es mi cuarto apellido, creo que es Calles. ¿Sos Calle? Pero elegante. Pero no sos Callejas también. No, Calles, es mi cuarto apellido. Está bien. Gracias por la visita, un gusto. Ok, a los dos. Esto está en podcast, si lo quieren compartir y si quieren buscar los libros, vayan a la UCA y ahí pregunten por los libros de Ricardo Castellón. Gracias. Y otros documentos que deben de haber. O nos googlean. Y ahí aparecen también los artículos. Sí. Recuerden que la Academia tiene su Twitter. Tiene @historiasb. Es el Twitter de la Academia. Okay. Sí. Bueno, gracias a los dos. Cerramos el segmento y nos vamos a la